sus directores pueden endeudar de manera ilimitada y de que no es deuda pública. Yo siempre pongo el caso de RD Vial. ¿Qué hace RD Vial? Se endeuda. RD Vial a septiembre debía 48.000 millones, que no lo va a pagar y se le devuelve al Estado. Esa deuda se va a convertir en deuda pública. Entonces el temor que muchos tememos es que se generalicen una serie de fideicomisos que empiecen a endeudarse sin control en deuda que vamos a pagar nosotros, porque la deuda quien la paga es usted con los impuestos. Que cuelen bien su café los incumbentes que están manejando fideicomiso, porque tarde o temprano viene la hora del juicio. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 19 de marzo del año 2023. Hoy es día de San José. Mis felicitaciones a los José y a las Josefas. Tenemos muchos temas en esta semana. Está el tema del arroz y el DERECAFTA, el tema de la ley del fideicomiso público y pánico en Wall Street, señores. Esta semana los mercados financieros han estado nerviosos con lo que ha estado pasando en los Estados Unidos y lo que pasó en Suiza. Como invitado tenemos hoy al licenciado Nicanor Rodríguez. Él es psicólogo y es candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos, que celebra sus elecciones justamente en el día de hoy. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. Frente al ingreso en el 2025 del arroz americano libre de impuestos aduanales, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró que no lo permitiría y protegerá la producción local. El ministro de Industria y Comercio, en su participación en el programa Telematutino 11, declaró que están trabajando con los productores de arroz para afrontar el problema, y en otro tema declaró que de no ser por los subsidios del gobierno, la inflación sería de 2 dígitos. Radamés Jiménez, ex procurador general y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, destacó en el Telematutino 11 que todas las encuestas muestran un empate técnico entre Leonel Fernández y Luis Abinader, y confía la oposición hará alianzas con miras a las elecciones. Antes de la aplicación del incremento del 15% en los diferentes salarios mínimos, varios artículos de la canasta básica han aumentado de precios en los últimos días. Un paro de 48 horas en Navarrete, en reclamo de promesas de obras y por falta de agua, provoca disturbios, enfrentamientos con la policía y saqueo de comercios y herida de bala a una bebé. Con la aprobación en segunda lectura, el Senado de la República convierte en ley el proyecto de fideicomiso público, la quiebra del Silicon Valley Bank, el número 19 en los Estados Unidos, así como de otros 2 y retiros otros, aviva los temores de otra crisis financiera como en el 2008 y 2009. Y el banco suizo Credit Suisse perdió en un día 24% el valor de sus acciones, y acudieron a socorrerlo el Banco Central de Suiza y el organismo supervisor, porque se trata de un banco muy grande para quebrar. A finales de la década de los 90, especialmente en el gobierno de Bush padre y después de Clinton, se puso muy de moda los tratados de libre comercio. Y se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, los Estados Unidos y México. Y se plantearon tratados con otros países. Hoy en día ya eso se ha detenido, porque en algunos casos no se ha visto la ventaja. ¿Qué ocurre? Los Estados Unidos negoció un tratado de libre comercio con Centroamérica, el CAFTA, Centroamerica Free Trade Agreement. República Dominicana no negoció, sino que cuando se dio cuenta de esto, se sumó, porque tenía que sumarse. Si nosotros quedábamos fuera de ese acuerdo, nos perjudicábamos porque no íbamos a poder exportar libre de arancel a los Estados Unidos. Claro, lo que va viene. Recibí unos artículos de los Estados Unidos libres de aranceles, de una economía más productiva, de una economía con tasa de interés más bajo. Eso tiene sus bemoles. Pero el país se sumó. Y cuando el país se sumó, se estableció que para una serie de productos, el arroz,
el pollo, el cerdo, los aceites. Iba a haber un periodo de gradualidad, pero el tiempo avanza. El país firmó en el gobierno de Hipólito Mejía y el acuerdo entró en vigencia en el 2007 y se le llamó entonces DERE-CAFTA, Dominican Republic, Tratado de Libre Comercio, CAFTA, Centroamérica Free Trade Agreement. Y como siempre ocurre en el país, pensamos que las cosas nunca llegan. ¿Qué ocurre? Que en el 2025 el arroz americano va a entrar con 0 impuesto aduanal frente al arroz dominicano, que los productores tienen que pagar impuestos aduanales por los abonos, los pesticidas, los tractores, por los equipos con que se hace una planta, una factoría, aparte de que la productividad en nuestro país es inferior a la de los Estados Unidos. ¿Qué se prevé? Que si aquí entra arroz americano a una tasa 0, va a quebrar el sector arrocero. ¿De qué estamos hablando? Aquí hay provincias que dependen del arroz. Hay más de 500 factorías de arroz. Y es un sector que mueve de manera directa 300.000 empleos. Bueno, nos dimos cuenta que el 25 está al llegar. El presidente trató el tema en su discurso del 27 de febrero y dijo que iba a designar una comisión interinstitucional, Cancillería, Industria y Comercio, para que le buscara la vuelta a esto. Pero el presidente en esta semana dio una declaración tajante y dijo que no permitirá que se abra el mercado en la parte arrocera y sobre todo protegerá la producción nacional del cereal. Eso está bonito. Pero ¿qué ocurre? Que unilateralmente el país no puede decir, no, mire, yo no voy a permitir que entre arroz libre de arancel, porque usted es parte de un acuerdo multilateral, porque no es solo con los Estados Unidos. Usted o lo van a sacar o le van a decir, no, pues mira, yo también te voy a aplicar eso a tales y tales productos que tú hoy estás exportando, libre de aranceles hacia mi país. Entonces la salida es que el gobierno tiene que moverse, tiene que sentarse con los socios de Centroamérica y con los Estados Unidos a ver de qué manera se hace una salvaguardia para el arroz. Pero no solamente para el arroz, es que va a entrar pollo también libre de aranceles y cerdo libre de aranceles. Sí, hay riesgo que una serie de industrias sumamente importantes, de agroindustria para la República Dominicana, colapsen. Ojalá no sigamos dormidos y que el problema le caiga al gobierno del 25, que puede ser Luis Abinader, pero podría ser Leonel Fernández. Por otro lado, el Senado de la República aprobó y ya convirtió en ley el proyecto del fideicomiso público que tanto debate generó. Ya aquí hay fideicomisos públicos, muchísimos, como 20, comenzando con RD Vial. Pero no había una legislación. El gobierno sometió una que obviamente fue rechazada. Fue rechazada porque dejaba a esa figura nueva que surgió de la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, que yo la conocí porque esa ley fue aprobada en la Junta Monetaria cuando yo era miembro de la Junta Monetaria. Pero esa ley lo que trata es del fideicomiso privado, que ha dado resultados para la vivienda. Pero ahora estamos hablando de fideicomiso público. Y ese primer proyecto le daba luz verde a no tener que hacer licitaciones, como pasó con RD Vial en la época de Gonzalo Castillo. Manejaron miles de millones de grado a grado. Ahora se dice que sí, que están haciendo licitaciones. Entonces se modificó la ley, ya hay supervisión de la Contraloría, de la Dirección de Compra,
Pero ¿qué quedó suelto? El tema del endeudamiento. Lo sano es que el endeudamiento de los fideicomisos fuese aprobado por el Congreso. Hoy no. Hoy esa figura aparte, porque es una figura independiente teóricamente del Estado, sus directores pueden endeudar de manera ilimitada y de que no es deuda pública. Yo siempre pongo el caso de RD Vial. RD Vial, ¿de qué se nutre? Del peaje. Pero ¿qué pasa? Que el peaje lo que genera es 5.000 millones al año. Pero RD Vial se ocupa del mantenimiento, del ordenamiento y de la construcción de carreteras. Lógicamente, el peaje no da para eso. ¿Qué hace RD Vial? Se endeuda. RD Vial a septiembre debía 48.000 millones, que no lo va a pagar. ¿Y qué ocurre cuando se extingue el fideicomiso y se le devuelve al Estado? Esa deuda se va a convertir en deuda pública. Entonces el temor que muchos tememos es que se generalicen una serie de fideicomisos que empiecen a endeudarse sin control, sin que haya garantía de repago, y esa deuda no aparece en los libros, pero en algún momento se convierte en deuda pública, en deuda que vamos a pagar nosotros, porque la deuda quien la paga es usted con los impuestos, somos todos nosotros, la deuda no la paga el gobierno, se paga con nuestros impuestos y con más deuda, porque se coge deuda para pagar deuda. Entonces, que cuelen bien su café los incumbentes que están manejando fideicomiso, porque tarde o temprano viene la hora del juicio. Aquella frase de pánico en Wall Street, con referencia a la caída de las bolsas, tuvo vigencia esta semana, señores. Esta fue una semana negra en términos de los mercados financieros. Porque después de la crisis del 2007 y 2008, las regulaciones fueron apretadas, los bancos fueron más supervisados y se suponía que no iba a ocurrir más nada. Claro, en el gobierno de Trump de nuevo viene una liberalización. ¿Qué ocurre? Que la semana pasada un importante banco, el Silicon Valley Bank, ese es el banco número 19 de los Estados Unidos, pero ese es un banco con activos de 200.000 millones de dólares. Señores, la suma de todos los activos de la banca dominicana es como el 10% de los activos de ese banco. Ese es un banco grande. Es el número 19 de los Estados Unidos. Ese era un banco que se especializaba en prestarle a lo que nosotros llamamos aquí emprendedores. Allá se llama startups. A empresas que nacientes de riesgos, que a su vez eran depositantes de ese banco. Pero ese banco también, porque usted deposita en un banco y el banco tiene que invertir ese dinero. Ellos tenían una fuerte exposición a bonos del Tesoro, cuando los bonos del Tesoro pagaban 0,5, 1%, cuando las tasas eran casi cero. ¿Qué ocurre? Que con la inflación en los Estados Unidos comenzaron a subir las tasas de interés. Y eso afectó a ese banco, porque muchos de sus depositantes, que eran empresas nacientes, prefirieron sacar su depósito y funcionar con capital propio y no endeudarse. Pero además, para lograr liquidez, ellos tuvieron que salir de 121.000 millones de dólares que tenían en certificado del Tesoro, título del Tesoro americano, que estaba casi tasa cero. Bueno, si usted espera 10 años, usted recupera. Ahora, si usted vende instrumentos a tan baja tasa, cuando ya la tasa anda en 3.5 de los instrumentos, usted tiene que vender con descuento. Y ellos perdieron 2.500 millones de dólares en esa operación. El banco trató de salir a vender acciones y ahí el público se dio cuenta y en 2 días le sacaron 42.000 millones de dólares. Cerrado el banco.
En el fin de semana pasado hubo reuniones del Tesoro, de la Reserva Federal, y salieron con un comunicado donde primero todos los depositantes de $250,000 hacia abajo están protegidos, igual que aquí $500,000. Pero la Reserva Federal y el Tesoro se comprometieron a rescatar a todos los depositantes. Dicen ellos que no con dinero del público. Yo no sé de dónde. Pero la cosa no se detuvo ahí. Quebró el Signature Bank de New York, quebró The Republic Bank, un banco californiano. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Todo el que tenía su dinero en un banco pequeño o mediano, lo está sacando. Los accionistas de esos bancos pequeños y medianos lo están sacando. Y si bien no parecería que va a haber una crisis financiera tipo 2008-2009, pero la cosa se calentó, porque entonces un gigante, el Credit Suisse, banco suizo, ese es el banco número 39 a nivel mundial, y dentro de los 20 primeros bancos de Europa. Ese banco fue fundado en 1856, opera en 50 países y tiene 45.800 empleados y activo por el orden de los 1.300 billones de dólares. Eso es lo que los norteamericanos llaman un banco too big to fail, demasiado grande para caer. Porque si cae, te crea un riesgo sistémico. Lo que pasó con Lehman Brothers, quedaron quebrar al banco de inversión Lehman Brothers y de ahí en adelante se vino abajo todo. En el caso de Credit Suisse, el Banco Central Suizo y el supervisor acudieron y dicen que van a respaldar a ese banco. Pero eso provocó una caída en el valor de las acciones de toda la banca europea. Por ejemplo, hubo banco español, el Sabadell, que sus acciones cayeron un 10%. Realmente no se sabe a dónde va a llegar esto. En cuanto al país, la banca dominicana, afortunadamente, no tiene conexión con estos bancos, no tiene inversiones en esos bancos. Y ya en el 2008-2009, la banca dominicana salió indemne, ilesa, de esa crisis financiera. Nosotros tuvimos nuestra propia crisis financiera por la quiebra fraudulenta de banco y por la forma torpe como en el gobierno de Hipólito Mejía se asumió esa quiebra, devolviendo el dinero a todo el mundo. Ahora, nuestra banca está bien fortalecida, con buenos niveles de liquidez. Y no le ocurre lo que le pasó al Silicon Valley Bank, que tenía demasiados instrumentos gubernamentales. Aquí, por ejemplo, los bancos compran certificados del Banco Central y de Hacienda, pero los venden más hacia adelante a la mayoría. Por eso esto no le coge a los bancos con instrumentos a tasa de interés de 5 o 6%, como estaban. No, ahora los títulos del Banco Central y de Hacienda están al 14 y al 15. Los bancos los compran, pero una buena parte los revenden en un mercado secundario. Así que en cuanto a la banca dominicana no hay problema. Obviamente, si hay una crisis financiera global, eso va a ser otro tablazo a la economía dominicana, que mantiene altos niveles de precios, porque la inflación puede bajar, pero se mantienen los altos niveles de precios, y la economía dominicana en el primer mes apenas creció 0.4%. Cuando uno lo compara con enero del 2022, creció 5.9%, vemos que hay una caída en la economía. Solamente el sector construcción decayó 11.2%. La minería 2.3%. Yo soy de los que creo que el turismo va a crecer, pero no el 24% del año que viene. Las remesas van a crecer, pero no lo que creció el año. No, bueno, el año que viene cayó 500 millones en relación al año anterior, al 21. Y si usted no tiene un sector construcción dinámico, ni la manufactura interna,
y con la situación económica en Estados Unidos y en Europa, entonces usted va a tener que lo más probable, yo vi un informe reciente, muy bueno, donde pronosticaba un crecimiento de apenas un 3%. Y dice ese informe que aquí no va a haber una recesión por el turismo. De lo contrario, habría una recesión. Yo escribí un artículo que publiqué el jueves, pero que está en mis páginas, en el periódico Hoy, titulado Inflación cede, pero economía se ralentiza. Es decir, podríamos tener una situación este año de altos precios, porque la inflación baja, pero los precios no bajan. Y de una economía creciendo de manera muy anémica. Ojalá no se dé. Debemos de ser cautos. Yo siento mucha alegría en el gobierno, está bien. El papel de un funcionario es vender optimismo, pero se está dando una situación mundial sumamente grave a la cual se suma ahora el tema bancario. Los propios bancos norteamericanos grandes se están preparando porque ellos saben que por la subida de la tasa de interés va a aumentar la morosidad. Mucha gente que tiene hipoteca va a perder la casa. Gente que tenía préstamo va a entrar en mora. Y eso sí puede pasar aquí también con el alza de la tasa de interés. Se supone que los Estados Unidos, con esto que está pasando, van a frenar un poquito el aumento de las tasas y eso va a hacer que también aquí se pueda mantener la tasa que ya de por sí está alta. El que tiene un préstamo hipotecario al 9 y que se lo subieron al 12, sabe lo que yo le estoy diciendo. O el que tenía un préstamo de consumo que lo tenía al 12 y ahora se lo pusieron al 15, al 18, sabe lo que yo le estoy diciendo. Nos vamos a comerciales. La entrevista con el licenciado Nicanor Rodríguez, psicólogo, candidato a la presidencia por el Colegio Dominicano de Psicólogos.